La Iglesia Comunidad de Fe en Acción, su pastor Víctor Sauceda y el hermano Claudio Estar presentan el testimonio del evangelista y pastor Adán José Andrade. Este testimonio fue grabado en 1988. En él, el pastor dice cosas nunca antes dichas. Testifica de la guerra espiritual de brujos versus pastores. Síguenos y conoce más de nuestro ministerio. Jesucristo, refiriéndose a la obra de Satanás, que el ladrón no había venido sino para hurtar, matar, robar y destruir. Este es el propósito con el cual Satanás llegó a este mundo: para hurtar, para matar, para robar, para destruir la vida del hombre. Pero hay un segundo reino, de igual manera invisible porque no lo vemos, pero es real. Ese es el reino de Dios, el reino de Jesucristo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es real? Podemos darle un aplauso al Señor. Él está aquí con nosotros en esta hora. Recibe, Señor, toda la gloria. Recibe, Señor, toda la alabanza, porque a ti te pertenece. Y es que la Biblia da testimonio que hay dos reinos invisibles al ojo humano. Estos dos reinos existen de una manera real y tienen injerencia en la humanidad de los hombres. Uno de estos reinos, dice la Biblia, que es el reino de las tinieblas. Ese es el reino de pecado, ese reino de iniquidad, ese reino que se levanta en contra de Dios y su bendita obra. La Biblia da testimonio que en ese reino hay un máximo líder que ejerce hegemonía, un máximo líder que ejerce control. De ahí que Satanás no es un cuento de hadas. Satanás no corresponde a las mitologías. Satanás es un personaje real y verídico. La Biblia dice que Satanás no actúa solo. Millones de demonios obran bajo las órdenes malignas de Satanás. No los vemos, pero basta comprar los periódicos. Basta encender la TV o la radio para darnos cuenta de las noticias y de todo lo que sucede diariamente en el mundo entero. Abortos, delincuencia, asesinatos, muerte, secuestros. Todo eso no es obra de Dios. Todo eso es obra de Satanás y obra de los demonios. Yo nunca he visto al Señor, pero no necesito verlo para saber que Él es real. Basta sentir su presencia. Basta sentir su gloria. Muchas veces cuando he orado en las madrugadas he sentido los pasos del Señor a mi alrededor. Jesucristo es tan real que en este momento está aquí con nosotros. ¿Cuántos creemos que Jesús está aquí? Démosle una ofrenda de palmas. Él está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. A Él sea la gloria, a Él sea el poder, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Dios. La Biblia dice que desde el momento que Jesucristo dejó aquella tumba vacía, desde ese momento Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que sobre ese nombre se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mi vida, antes de conocer este reino glorioso de la luz, este evangelio bendito, mi vida estuvo atada por el reino de las tinieblas. Mi vida estuvo esclavizada por el imperio de Satanás. Quizá muchos de ustedes han escuchado mi testimonio a través de una cinta de audio. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos del ocultismo satánico al cristianismo. O quizá han visto la experiencia de mi testimonio que se transmite en algunos de los canales de televisión por el hermano Pat Robertson, Club 700. Se está transmitiendo en todos los países de habla hispana para la gloria del Señor. Nací en Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel. Dios me dio el privilegio de nacer en una hermosa familia. Dios bendiga a mis padres, aún viven mis padres.
Pero hay algo que yo no puedo negar, y quizá de esto mis hermanos mayores o mis propios padres pudiesen dar mayor testimonio que mis palabras. Y es que mi vida, desde niño, yo era perseguido por poderes extraños. Mi vida sufría de constantes acechos demoníacos desde niño. Mi madre, mi padre solo tenían una respuesta al fenómeno de mi vida. Mis padres dicen que papá dice que cuando él contrajo matrimonio con mi madre, mi padre, un hombre dedicado a la agricultura, un hombre dedicado a la ganadería, papá dice que uno de sus anhelos era tener un varón en la familia. Pero el primer embarazo de mi madre fue una niña, el segundo embarazo de mi madre fue otra niña, y el tercero fue otra niña. Cuando habían 3 niñas en la familia, papá deseaba un varoncito. En su ignorancia hizo un pacto con Jesucito del Rescate. Y le dijo mi padre a Jesucito del Rescate: si me das un varón, te prometo llevar una cadena con un toro de oro al cuello. Y el niño que me des lo consagraré como sacerdote. El cuarto embarazo de mi madre fue otra niña. El quinto fue otra niña. El sexto fue otra niña. El séptimo fue otra niña. Era como si Dios le estaba hablando con hechos vívidos a mi padre, que los ídolos no tienen poder para responder el clamor de los hombres. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia dice: clámame a mí y yo te responderé, dice el Señor. Dios responde el clamor de los hombres. Cuando un hombre se humilla delante de Dios e implora en el nombre de Jesucristo respuesta a su necesidad, Dios responde el clamor de los hombres. Pero los ídolos, la Biblia dice que son muertos y no tienen poder alguno. Ya el octavo embarazo fue un varón, el noveno embarazo de mi madre fue otro varón, y el último fui yo. Somos 10. Los 10 vivimos. Pero desde la noche que mi madre me dio a luz se dieron cosas raras ya en la casa. Yo crecí en ese ambiente, hermano, de persecución de demonios. A la edad de 4 o 5 años para mí ya era insoportable. Mi hermano mayor sabía que yo sufría acecho demoníaco. Yo sufría constantes pesadillas, yo sufría perturbación de demonios. Yo deseaba huir de la casa. Para mí ya no era satisfactorio continuar viviendo en la casa de mi padre. Pero fue hasta la edad de 7 años que abandoné el hogar. A la edad de 7 años me retiré de la casa de mi padre. Y me retiré con el consentimiento de ellos. Porque una de mis hermanas contrajo matrimonio. Y mi hermana se trasladó a vivir en la colonia Ciudad Jardín, en la ciudad de San Miguel, con su esposo. Mi hermana le pidió a mis padres que me permitieran a mí venirme con ellos. A la edad de 7 años abandoné la casa de papá y me vine a la colonia Ciudad Jardín de San Miguel. Yo decía, quizá allá en la ciudad las cosas cambien a mi vida. Fui matriculado en la escuela Niño Jesús de Praga, una escuela eminentemente católica. Ahí realicé los estudios del nivel primario, los estudios del nivel básico. Pero sabe, hermano, aquello que yo tanto anhelaba, aquella liberación que yo deseaba en mi vida, no pudo ser posible. Yo no logré la liberación de mi vida, hermano. Al contrario, lejos de mis padres, de Ciudad Barrio a San Miguel hay una considerable distancia. Lejos de mis padres las cosas fueron empeorando a mi vida. En la medida en que los años fueron pasando, yo me fui enredando con jóvenes que practicaban toda clase de maldad. Mi vida se fue involucrando con jóvenes que andaban una vida totalmente desenfrenada, totalmente perdida. Llegué a vivir la experiencia de vivir noches enteras fuera de la casa, en completa desobediencia, en completo pecado, en completo desenfreno. Pero aquella influencia de demonios a mi vida aún no se retiraba. Fue, hermanos, precisamente a la edad de 11 años que tuve una experiencia con un amigo. Nunca podré olvidarlo, Julio César. Julio una noche me invitó a su casa y me dijo: esta noche quiero que llegues a mi casa. Yo recuerdo que le dije: ¿a qué horas quieres que llegue? Y él me dijo: llega entre 11 y 12 de la noche, cuando mis padres ya estén dormidos. Yo llegué a la casa de aquel amigo. Cuando llegué, él sacó de una gaveta una baraja llamada el tarot. Yo nunca había visto el tarot. Hablar del tarot es hablar de hay dos tarot. Hay uno de origen egipcio y hay otro de origen chino. Uno tiene más de 20 cartas, el otro tiene más de 50 cartas. ¿Sabe, hermano?
pero los dos se usan para invocar a Satanás y a los demonios. Aquel joven sacó el tarot y me dijo: no podemos jugar estas cartas hasta que pongamos un vaso de agua en esta mesa, y hasta que Satanás y los demonios hayan tomado todo el vaso, todo el agua del vaso, hasta entonces podremos tocar las cartas. Yo nunca había tenido experiencias tan directas con manifestación de demonios, pero miren, hermano, llenamos aquel vaso de agua. Quizás como a los 5, 7, 8 minutos el nivel del agua comenzó a bajar en el vaso, como si alguien lo estaba extrayendo con una jeringa, hasta no quedar ni una gota de agua dentro del vaso. Entonces aquel joven me dijo: ahora sí podemos jugar estas cartas. Poco a poco mi vida se fue adaptando, se fue acostumbrando a ese tipo de experiencias, ya en presencia de demonios. Pero fue a la edad de 13 años que yo viví la peor frustración de mi vida. 13 años de edad, hermano. Yo viví un desengaño, viví una frustración de la cual nunca me imaginé restaurarme. A la edad de 13 años, hermano, yo viví el peor desengaño de mi vida. A esa edad yo llegué a un momento en que perdí el apetito, perdí el sueño, no comía, no dormía. Y muchas veces a esa edad despertaba a medianoche y escuchaba la voz de los demonios que me hablaban al oído y me decían: levántate, suicídate, mátate, quítate la vida. Llegué a un momento de desesperación. Llegué a un momento en que yo buscaba la Gillette con la que mi cuñado se afeitaba, con la intención de cortarme las venas, de quitarme la vida. Un momento de angustia, un momento de desesperación, un momento de persecución de demonios a mi vida. Por eso la Biblia dice que Satanás vino a este mundo a hurtar y a matar la vida del hombre. Una noche, hermano, a la edad de 13 años, sin poder soportar ya, yo abrí la puerta de la casa, medianoche, y comencé a caminar en dirección del cráter del volcán Chaparrastique de la ciudad de San Miguel. Era medianoche, yo comencé a caminar, llorando, comencé a caminar, hermano. Recuerdo que pasé todas las propiedades de un famoso doctor Paniagua que había en la colonia de Ciudad Jardín. Pasé todas las propiedades de él, no había ninguna casa en ese sector, hermano. Llegué hasta los límites de aquella propiedad, había un cerco con hilo de alambre. Yo llegué y tropecé con el cerco de hilos de alambre y me agarré con toda mi fuerza de aquellos hilos de alambre. Y comencé a llorar sobre aquel alambrado y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Desesperadamente yo no le encontraba sentido a mi vida, hermano. Yo quería quitarme la vida, pero no tenía el valor para hacerlo. En ese momento, mientras yo lloraba, yo comencé a sentir que las gotas de sangre caían a mis pies. Las púas del alambre habían roto la piel de mis manos. Aún llevo cicatrices de las roturas que causaron las púas del alambre esa noche en la piel de mis manos. En ese momento, mientras yo lloraba, yo sentí los pasos de alguien a mi espalda sobre la hojarasca seca. Por momentos pensé que era uno de mis amigos. Aquellos pasos se acercaron hasta que sentí la mano de alguien junto a mí. Cuando yo sentí aquella mano en mi hombro, yo volví a ver, hermano. Le juro, entre la poca claridad de la noche y el sollozo de mis lágrimas, yo vi la imagen de un hombre junto a mí. Un hombre común, un hombre corriente. Nunca olvidaré las palabras de aquel hombre. Aquel hombre me dijo: ya no llores, busca venganza. Entonces metió un pedacito de papel al bolsillo de mi camisa y me dijo: en ese pedazo de papel está una dirección escrita, búscala y dile a la persona que te reciba que yo te envío en forma especial. Fue todo lo que aquel hombre me dijo, y él siguió caminando en dirección al cráter del volcán. Lo extraño que yo vi es que, habiendo un cerco con hilos de alambre delante de nosotros, aquel hombre lo caminó como si no había nada, como si era un fantasma. Yo me quedé llorando un rato más. En la madrugada regresé a casa. El siguiente día comencé a buscar la dirección que estaba escrita en el pedacito de papel. No me costó encontrarla. Yo viví en la ciudad de San Miguel desde la edad de 7 años. Esta experiencia me estaba sucediendo a la edad de 13 años. Nunca olvido cuando encontré la dirección y llamé a la puerta. Cuando yo toqué aquella puerta, hermano, salió un hombre a recibirme. Un hombre muy agradable, muy simpático y con mucha sonrisa en su rostro. Aquel hombre me dijo: joven, ¿qué deseas? ¿En qué puedo ayudarte? Yo no hallaba qué decirle a aquel hombre. Y le dije: señor, yo a usted no le conozco, pero anoche a mí me pasó esta experiencia. Se me dio este pedacito de papel y comencé a relatar la experiencia de la noche anterior. Aquel hombre mostró tanto interés en mi vida y me dijo: joven, has venido al lugar indicado. Yo soy la persona que te voy a ayudar. Yo soy la persona que te voy a ayudar. Solo te quiero pedir, me dijo, que vengas a quedarte 7 noches a partir de ahora a mi casa y después hablaremos. Hoy te necesito en la noche acá y vendrás 7 noches a mi casa. Ese día yo regresé a casa de mi hermana. Por la noche, como a las 9 de la noche, volví a la casa de aquel hombre, obedeciendo lo que él me había pedido. Cuando yo llegué, la puerta estaba entreabierta. Habían suspendido la energía, no había luz dentro de la casa. Empujé la puerta, no había nadie en aquella casa. Al fondo de la sala habían 2 velas encendidas. Yo entré, hermano. Quizás como a las 2 horas de estar ahí, las velas se apagaron. Quedé en completa oscuridad hasta que amaneció. Esa experiencia me pasó las primeras 6 noches. No había nadie en aquella casa. En la última noche, me refiero a la noche 7ª, cuando yo llegué, aquel hombre estaba allí esperándome. Tenía 2 libros en sus manos
y me dijo: yo soy el profesor Frontera, soy de México y soy el representante de la iglesia satánica en El Salvador. En estos libros, me dijo, se encuentra lo que yo quiero que aprendas. Uno de los libros que tenía es el famoso libro infernal escrito por San Cipriano. El otro libro que tenía en sus manos es el famoso manual de ocultismos satánicos, escrito por la iglesia satánica de Haití, Brasil y México. Aquel hombre me dijo: en estos libros se encuentra lo que yo quiero que tú aprendas. Aquí se encuentra toda la ciencia que yo quiero transmitirte. Esa noche, hermano, el profesor Frontera no paró de concientizarme, de orientarme. Momento a momento aquel hombre me concientizaba. Ya en horas de la madrugada me dijo: mira, no está en mí elegir que tú te quedes conmigo. Yo deseo que tú te quedes, pero para que tú te quedes debes de ser aprobado por Satanás, Dios de este mundo y rey por la eternidad. Me dijo: debes de hacer una carta con el puño de tu mano, escríbela y pídele a Satanás que te acepte para estudiar esta ciencia. Al centro de esta carta vas a incluir estas 3 preguntas. Recuerdo que ese hombre se levantó y en un pizarrón escribió 3 preguntas. Cada pregunta estaba seguida de un espacio en blanco. Me dijo: escribe estas preguntas. Cuando hayas terminado la carta, la vas a ir a dejar un día miércoles o un día viernes a las 12 de la noche bajo una roca a un lugar deshabitado, allá a una montaña, a un potrero, a un río, sin que nadie se dé cuenta. Esa madrugada, quizás a la 1 de la madrugada, yo había terminado ya la carta en la que le pedí a Satanás que me permitiera estudiar el ocultismo. Fui, tal como el profesor me indicó, a dejar una noche aquel sobre bajo una roca. Tenía que presentarme 3, 5 o 7 noches más tarde por la respuesta. En ese lapso de tiempo el profesor Fronteras me instruía intensamente. Me enseñó un ritual satánico, una pequeña oración que yo debía de aprenderla de memoria y rezarla arrodillado solo sobre la rodilla izquierda, sobre la roca bajo la cual estaba la carta en la que yo le pedía a Satanás que me aceptara para estudiar el ocultismo. Me dijo el profesor: cuando vayas por la respuesta debes de llevar una velita de 7 pulgadas, un algodoncito blanco empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica romana, una cajuelilla de cerillos. Todo eso es necesario para los rituales de la iniciación en el satanismo. El profesor Fronteras me decía: si Satanás te acepta, quiero que sepas que por primera vez lo vas a ver esa noche. Pero si no te acepta, no pasará nada, me dijo, absolutamente nada. Y yo tampoco quiero volver a verte. Y te quiero pedir un favor, me dijo: si no te acepta Satanás para estudiar el ocultismo, nunca más intentes estudiar estas cosas. No quiero volver a verte y nunca regreses a mí. Esa noche, cuando yo fui por la respuesta en que el profesor me había orientado, hermano, quiero decirte, fue una noche macabra, fue una noche horrible. Yo recuerdo cuando encendí la vela y después de haber rezado aquel ritual que se me enseñó, saqué el sobre y extendí la página. Sabes, la vista es curiosa. Cuando yo tuve aquella página de papel en mi mano, yo fui de inmediato a las 3 preguntas, hermano, y las vi las 3 contestadas. Entonces comencé a sentir lo que nunca en mi vida había sentido. Cuando niño yo conocí el miedo. Yo fui miedoso cuando niño, pero allí, hermano, mi cuerpo se estremecía. Yo comencé a temblar, comencé a sentir una presencia sobrenatural de los demonios, hermano. Era como si Satanás y los demonios caminaban a mi alrededor. No tuve el valor de mantener un minuto más mis ojos abiertos. Yo cerré mis ojos, yo apreté mis ojos. Yo sabía que si movía mi mano delante tocaba a alguien. Yo sabía que si movía mi mano a mi izquierda, a mi derecha o a mi espalda tocaba a alguien. Era como si Satanás y los demonios se movían a mi alrededor. Estoy hablando de una experiencia un viernes a las 12 de la noche, lejos de cualquier persona. Cuando aquella experiencia pasó, hermano, yo tomé la carta y vine y la puse en manos del profesor Fronteras. Cuando él la vio, me dio un abrazo y me dijo: bienvenido. Ahora sí, me dijo, vamos a estudiar el ocultismo. Me dio a beber la mitad de un vaso de agua. ¿Qué en sí tenía? No lo sé. Después, en el proceso, me di cuenta, cuando uno finaliza la etapa de la iniciación, es obligatorio que uno se tome la mitad de un vaso de agua, en el cual disuelven la ceniza de 3 páginas de la Biblia quemadas. El profesor Fronteras había quemado 3 páginas de la Biblia. La ceniza se disuelve en la mitad de un vaso de agua y la dan a tomar al satanista que se inicia, como una blasfemia a la palabra de Dios. Ahí comencé yo a ser instruido por la magia, hermano. Yo no podía relatarte todo, porque yo fui estudiante del profesor Fronteras 4 años, 7 meses. Y fui instructor de 9 muchachos en el satanismo por 9 meses. Lo que significa que estuve más de 5 años atado por el ocultismo satánico. Pero te relataré parte de lo que fue mi vida, porque si hay algo que me interesa relatar, si hay algo que me interesa dar testimonio, es cómo el Señor tuvo misericordia en mi vida, cómo Cristo me alcanzó para gloria de su santo nombre. Alabado sea el nombre de Dios.
Quizá como a los 7 meses más tarde de estar siendo instruido por el profesor Fronteras, el profesor Fronteras me dijo que era necesario e indispensable que yo vendiera mi vida, mi alma, mis propósitos, mis ideales a Satanás y los demonios. Me dijo el profesor: tenés que hacer un pacto con Satanás en el cual le vendes tu vida, tu alma, tus propósitos, tus ideales a Satanás. Yo hice un pacto con Satanás, hermano, en el cual rompí las venas de mi brazo izquierdo para derramar toda la sangre posible, y dentro de ese círculo hacer una conjuración con Satanás y los demonios. Lo hice un viernes a las 12 de la noche. Hermano, fue una noche horrible. Cuando yo regresaba, cuando yo salía de ese lugar, yo me tocaba a mí mismo, mira, para saber si aún estaba con vida. Cuando volví al profesor esa noche de haber pactado con Satanás, el profesor Fronteras marcó mi cuerpo con algunos tatuajes. El primer tatuaje lo hizo en mi brazo izquierdo acá, con una varilla de hierro al rojo vivo. Me hizo una cruz cabeza abajo, una cruz invertida. Aquí se alcanza a ver, tú la puedes tocar porque es una cruz con fuego que me la hicieron. La otra cruz junto al corazón, una cruz invertida. La imagen de Satanás en mi espalda. Los 6 puntos davídicos que forman la estrella davídica en mi pierna izquierda como blasfemia. Y la cruz invertida aquí en mi pierna izquierda. Son tatuajes prácticamente imborrables. Desde esta noche, me dijo el profesor, debe de saber que la cruz invertida, la cruz cabeza abajo, significa que Cristo entró de cabezas al infierno. A mí me enseñó el profesor Fronteras, hermano, que Jesucristo entró de cabezas al infierno. Me decía el profesor Fronteras: lo más estúpido de Dios fue haber mandado a Cristo a morir a la cruz del Calvario. Y me enseñaron a maldecir a Cristo 7 veces diarias. A mí me enseñaron a decir: maldito Jesucristo que arde en el infierno 7 veces diarias. ¿Sabes? Cuando yo doy parte de mi testimonio, yo no me jalto de aquel pasado. Yo exalto el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo no soy digno de ese amor. Yo fui un blasfemo. Yo fui un enemigo de Dios, pero la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea el nombre, dale ese aplauso a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios, gloria a Dios, bendito su nombre. El amor de Dios es infinito, inexplicable. Eso significa que no importa hasta dónde haya caído el hombre, no importa hasta dónde haya descendido una persona, si ese hombre se arrepiente y viene al Señor, los brazos del Señor están abiertos. Desde esa noche que pacté con Satanás, me obligaron a hacerle 2 ayunos por semana a Satanás. Todos los miércoles y todos los viernes la iglesia satánica ayuna desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. En ayuno a Satanás y los demonios, con objetivos específicos. Uno de los objetivos es invocar demonios para que el reino de maldad se establezca, para que el pecado se aumente, para que la violencia se multiplique en la sociedad. El otro objetivo es invocar demonios para que estos frenen los ministerios protestantes, para que los demonios desesperen los ministerios protestantes. Estoy hablando de ministerios pastorales, evangelistas, todos los ministerios de la iglesia protestante. Siempre que doy mi testimonio digo: amado hermano, ora por tu pastor, ora por los evangelistas, ora por los siervos de Dios, ora por los hombres que están al frente de la proclamación del santo evangelio. Gran batalla tiene esta gente, hermano, con fuerza de Satanás y los demonios. Porque la Biblia da testimonio que Satanás con furia, como un río, se levantará en contra de la iglesia del Señor. Pero la Biblia también da testimonio que ni las puertas del infierno, abiertas de par en par, prevalecerán contra la obra de Dios. Delante de esta obra no va un hombre, delante de esta obra no va un pastor, delante de la iglesia evangélica está el Cristo resucitado. Él va como poderoso gigante. Dale ese aplauso al Señor. Démosle un aplauso de victoria al Señor. ¡Aleluya! Alabado sea el nombre de Dios. Hoy más que nunca se siente la presencia de los demonios. Hoy más que nunca Satanás se ha levantado con furia contra la iglesia evangélica. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que lo resistamos en fe. Resiste a Satanás en el nombre de Jesús y tendrá que huir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor ya nos dio la victoria. ¿Cuántos creen que la victoria ha sido dada? Aleluya al Señor. Yo le ayuné a Satanás más de 5 años, 2 veces por semana. Seguí siendo instruido por el profesor Fronteras. Quizá ya cerca de 2 años de estar siendo instruido por él, el profesor Fronteras comenzó a hablarme, hermano, en contra de la iglesia evangélica, en contra de la iglesia protestante. Recuerdo que el profesor Fronteras me decía: mira, mucho cuidado con los protestantes, no te metas con los protestantes. Cuida
cuidadito con los protestantes. A un protestante ni lo saludes, ni le hables, ni le digas buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches. Me decía el profesor Frontera, de un evangélico, nunca recibas un trago de agua. Aunque te mueras de sed, nunca recibas un vaso de agua de un evangélico. De un protestante, nunca recibas un pedazo de pan. Muérete de hambre, pero no recibas un pedazo de pan de un protestante. A mí me enseñaron, hermano, si tú vives en esta casa y a la par de tu casa vive un evangélico, ve cómo te vas trasladando de ahí. Porque si un satanista de escuela quiere tener meditación trascendental, separación de sustancias, invocación de demonios, trance con demonios o ventriloquías, a la hora en que ese protestante vecino de uno está orando, leyendo, cantando alabanzas, uno no lo logra. ¿Sabes qué significa? Que más grande es el poder del evangelio, que más grande es el que está con nosotros. Dale ese aplauso a Cristo ahora, ese aplauso al nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive, porque Él vive, porque Él vive. Él es Rey de Reyes. ¡Aleluya! Yo hice un ritual, hermano, de 7 noches en medio de 4 tumbas en un cementerio. Se me orientó y se me dijo, investiga que bajo ninguna de las 4 tumbas que se escojan para el ritual se haya sepultado el cadáver de una persona que en vida fue evangélica. En el satanismo se respeta mucho a los protestantes. Yo pregunté al profesor Frontera muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué? Y él me decía, no me hable darte respuesta, sujétate y sigue adelante. Sigue adelante. En la ciudad de San Miguel, hermano, yo uní cientos de parejas a través del poder de la magia. Por 10 colones unía a un hombre con una mujer, a una mujer con un hombre, sin importar quién fuera aquí. Y no existe un ser humano que soporte una aplicación de un satanista más de 12 horas. Único requisito lo tengo acá, mira, de memoria. Capítulo 28, artículo 3 del Manual de Ocultismo Satánico dice así: nunca por práctico que te encuentres en esta ciencia le apliques magia a una persona protestante. Determinantemente prohibido. Lo sabe todo brujo, todo hechicero, todo satanista, todo espiritista sabe que contra la iglesia evangélica no se puede aplicar. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor en esta hora? Alaba al Señor, hermano, por la protección que tú tienes. ¡Aleluya! Por supuesto, esto si estás a cuentas con Dios, si estás en íntima comunión con Dios, si tu nombre está escrito en el libro de la vida, si estás sellado por el Espíritu Santo y si la sangre de Cristo está cubriendo tu vida, no hay fuerza del diablo que dañe, que toque tu vida. Yo no creo en evangélicos hechizados. Yo no creo en evangélicos embrujados. Si usted quiere creer es problema suyo, yo no creo. Yo sigo creyendo que soy parte del cuerpo de Cristo. La Biblia dice que Él es la cabeza y yo soy parte de su cuerpo. Y nunca Dios le va a permitir al diablo que este dañe, que este toque el cuerpo de Cristo. Los demonios son espíritus incorpóreos. Lo más que los demonios pueden hacer es perturbar a un creyente, menos tocarlo. Lo más que usted puede sentir en su hogar es perturbación de demonios. Pasos en la noche, ruidos en la noche, que le encienden la luz, que le apagan la luz, que le botan trastos, que esto, que aquello y que lo otro. Que caminan en el techo. Eso pueden hacerlo los demonios, pero tocarte a ti no pueden. Cuando sientas perturbaciones de esa naturaleza en tu casa, ni te muevas. Hay creyentes que se meten debajo de la cama, otros se embozan a pie cabeza y con miedo. No. Cuando sientas cosas como esas, dile: demonio mentiroso, te equivocaste. En mi casa Cristo es el Señor. En mi casa Cristo es el Señor. En mi casa Cristo es el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Es cierto, hermano, que hay batalla contra Satanás y los demonios. Recientemente regresé de un país centroamericano. Estuvimos ahí por la ciudad de Escuintla, hermano, ahí en Guatemala, la semana reciente pasada. Y mire, hermano, estuvimos hablando con un pastor, donde hace unos años atrás, el comité de brujos, los brujos de ese pueblo, públicamente dijeron: una de dos, o se van los pastores protestantes o nos vamos nosotros. Uno de los dos va a ganar, dijeron los brujos. Mire, hermano, parece broma, y es triste decirlo. En esa ciudad inmediata de Escuintla hay 6, 7 templos evangélicos cerrados. Cerraditos. Cerraron los templos. Los pastores cayeron de la gracia. Algunos de ellos son ebrios, están borrachos. Solo un pastor, cuando escuchó ese desafío de los brujos, se metió en ayuno. Dice que dijo: Señor, no es posible. Se metió a 40 días de ayuno, hermano. 40 días de ayuno. Dice que a los 36 días de ayuno, una noche mientras oraba, me lo dijo el pastor con su propia boca. Mire, hermano, estuvimos hablando con un pastor
donde hace unos años atrás, el comité de brujos, los brujos de ese pueblo, públicamente dijeron, una de dos, o se van los pastores protestantes o nos vamos nosotros. Uno de los dos va a ganar, dijeron los brujos. Parece broma, y es triste decirlo, en esa ciudad inmediata de Escuintla hay 6, 7 templos evangélicos cerraditos. Cerraron los templos, los pastores cayeron de la gracia. Algunos de ellos son ebrios, están borrachos. Solo un pastor, cuando escuchó ese desafío de los brujos, se metió en ayuno. Dice que dijo, Señor, no es posible. Se metió a 40 días de ayuno, hermano. 40 días de ayuno. Dice que a los 36 días de ayuno, una noche mientras oraba, me lo dijo el pastor con su propia boca. Una noche mientras oraba, dice que sintió que lo alaban y lo alaban y lo alaban. Y él se agarró de la cama y venía para afuera con todo y cama. Y él dijo, Señor, no es posible, soy tu siervo, auxíliame. Oyó una voz que le dijo, párate, ponte de pie. Entonces él se paró y Dios le dijo, mira hacia afuera. Y cuando él volvió a ver hacia afuera, vio un brujo que lo estaba jalando. Y le dijo, Dios, átalo en mi nombre, átalo. Y él le dijo, brujo, en el nombre de Jesucristo te ato, y nunca más ejercerás tus poderes. Y nunca más ejercerás tus poderes. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Mire, hermano, como a los 2 meses el brujo mandó a llamar al pastor. Le dijo, pastor, perdóneme. Estaba con una enfermedad así, mira, temblando todo el cuerpo el brujo. Pastor, perdóneme. La voz de Dios al oído del pastor le dijo, no lo perdones, porque si lo perdonas le das libertad otra vez de ejercer sus poderes. El perdón, le dijo Dios, me corresponde a mí solo si se arrepiente. Solo si se arrepiente. ¿Sabes, hermano? Ahorita todavía ese brujo está vivo. Es un anciano. Está casi al borde de la muerte, en una ciudad de Escuintla, Guatemala. Quiero que sepas que los demonios son reales, los brujos y los hechiceros son reales, pero mientras tú estés a cuenta con Dios, no hay diablo que te toque. Mantente seguro. ¿Sabes qué dice la Biblia? Y esto lo dice la Biblia, que esté en mano nadie lo arrebatará. Palabra de Dios. A mí el profesor Frontera me enseñó, hermano, lo que es el dominio de la facultad psíquica, el dominio de los poderes mentales, el hipnotismo, cosas como esas. A mí se me enseñó a matar a un perro con la fuerza de la vista. Situaciones similares a esas, hermano. Yo llegué a conocer muchos libros conjurados, libros satánicos. Conocí el libro infernal, manual de ocultismo, llaves del misterio, el poder está en tus manos, ventana de la oscuridad, jerarquía de demonios, conociendo a Satanás, hablando con él. Libros prohibidos a la lectura común y corriente. Yo quiero relatarte cómo fue mi conversión al Señor. Después que terminé de ser instruido por el profesor Fronteras. El profesor Fronteras tenía un programa de adivinación en una emisora de radio. Adivinaba todas las tardes, 1 hora en la radio. Y unos muchachos se habían inscrito para iniciar la etapa del ocultismo satánico, la etapa de iniciación. El profesor Frontera me dijo, quédate y me ayudas. Y yo me quedé, hermano, prácticamente para ayudar en los aspectos elementales, los aspectos sencillos a aquellos muchachos. El proceso de enseñanza estaba a cargo del profesor Fronteras. Pero llevábamos quizás como 9 meses de estar instruyendo a 9 muchachos. 9 meses de estarlos instruyendo, hermano. Cuando nos dimos cuenta que la iglesia evangélica, la iglesia Éfeso en Ciudad Barrios, iba a tener una campaña evangelística. ¿Sabe por qué nos dimos cuenta? Porque 3 meses antes de la campaña, la iglesia estaba en ayuno, vigilia y oración. Ayuno, vigilia y oración. Ayuno, vigilia y oración. La iglesia no paraba de orar, clamar, ayunar delante del Dios del cielo. Quiero que sepas, y lo digo con toda autoridad en el nombre de Jesús, Satanás no tiembla ante un creyente por bonito que éste predique. Satanás no tiembla ante un creyente por bonito que éste cante. Satanás no tiembla ante un creyente por bonito que evangelices. Satanás tiembla ante un creyente de rodillas, ante un creyente en comunión con Dios. Porque el diablo sabe que el arma más poderosa es la oración, hermano amado. La oración es el arma más poderosa que Dios ha dejado a la iglesia. ¡Aleluya! Por eso Dios te manda que lo busques en constante, en perseverante oración y ruego. Dios demanda oración de la iglesia. Aquí el diablo está dando un golpe mortal a la iglesia, porque hay muchos creyentes que no están orando ni 5 minutos diarios. Ni 5 minutos diarios. Dios demanda que oremos. Dios demanda que lo busquemos perseverantemente, hermano. La iglesia de Éfeso no paraba de hacer ayuno, vigilia y oración. Llegó el momento de la campaña. Habían invitado a un evangelista, un siervo de Dios, para predicar en aquella campaña. La campaña era de 21 noches de poder, 3 semanas, hermano. 3 semanas de poder.
Y sabes, cada noche Dios hacía milagros en la campaña. Lo sabíamos porque la gente lo comentaba todos los días, en el parque, en la calle, en los cantones, en el mercado, en todas partes. La gente decía: anoche aceptaron 20, anoche Dios sanó a un paralítico, anoche Dios sanó a un sordo, porque cada noche había milagros. Es más, el Cristo que yo predico, yo creo en un Cristo que hace milagros, yo creo en un Cristo que sana, yo creo en un Cristo que libera. Démosle un aplauso al Cristo poderoso ahora. ¡Aleluya! ¡Alábelo, alábelo, alábelo! Alabado sea el nombre de Dios. Mi hermano, como a las 11 noches de campaña, uno de los 9 satanistas que teníamos con el profesor Frontera fue de curioso a la campaña. Fue de curioso, él fue a ver de qué se trataba. Dice la iglesia que ese día hubo un mover de Dios en la campaña. La gente dice que sintió hasta un rocío de Dios. El culto esa noche de campaña terminaba a las 3 de la madrugada, hermano. Un mover de Dios. No hubo amigo presente que no aceptara al Señor, entre los cuales aceptó a Cristo el muchacho que tenía 9 meses con nosotros de estudiar la magia. La batalla fue el siguiente día, hermano. El profesor Fronteras amaneció en ayuno extraordinario a Satanás y los demonios. Digo extraordinario porque ese día no correspondía a ayuno. Inmediatamente me dio orden de que yo debía de hacer lo mismo, hermano, invocando poderes infernales, invocando a demonios, a fin de desestabilizar la campaña, a fin de obstruir el avance de la campaña. Ahora el profesor Fronteras estaba herido, hermano, porque la iglesia evangélica nos había quitado uno de los 9 satanistas. La iglesia evangélica nos había arrebatado uno de los 9 estudiantes de la magia. Lo que quiero decirte es esto: un día antes el profesor Fronteras hubiera podido matar a ese joven si él quería, pero un día después ya no pudo tocarlo, porque ese joven había aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Aleluya al Señor, hermano. Ese día, hermanos, era 15 de agosto, lo recuerdo perfectamente. En ayuno extraordinario, Satanás y los demonios, invocando poderes del infierno para desestabilizar la campaña. Como a las 3 de la tarde de ese 15 de agosto, el profesor Fronteras liberó mi mente, y a pesar de la distancia, él comenzó a darme órdenes. Y yo escuché la voz del profesor Fronteras claramente. El profesor Fronteras me habló al oído y me dijo: esta noche ve a la campaña y mata al predicador. Me lo dijo 3 veces, hermano. Ve a la campaña y mata al predicador. Yo reparé en el capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo: no le da daño a una persona protestante. Pero yo lo había interpretado solamente desde el punto de vista sexual. Y yo dije: en este caso no voy a aplicarle poderes de magia a ninguna mujer evangélica, voy contra un hombre. Pero yo ignoraba que Dios no hace acepción de personas, hermano. Ese 15 de agosto, con la única intención de vengarme del evangelista que nos había arrebatado un satanista, yo vine a la iglesia Éfeso, hermano. Eran cerca de las 6 de la tarde. Cuando yo venía entrando al templo, el pastor estaba fuera del templo cuando yo llegué. El pastor, el hermano Armando Jiménez, ahora es pastor en una iglesia en la zona oriental de este país. Sabes, este pastor estaba fuera del templo. Cuando me vio llegar me dijo: joven, pase adelante, ya va a iniciar el culto. El templo tenía una entrada principal allá, salidas laterales atrás, pero aquí adelante no tenía salida, hermano. Yo me vine a sentar en la primer banca de delante, así, mira, para agarrar lo más cerca posible al predicador, para agarrarlo bien cerquitita. Cuando yo llegué, el templo estaba un tanto vacío, pero de repente comenzó a llegar gente, comenzó a llegar pueblo, y comenzó a llegar el pueblo de Dios, hermano. Cuando el culto inició no cabía una persona en el templo. Habían llenado hasta los pasillos, mira, hasta los pasillos se habían llenado. En la parte de afuera había cantidad de amigos por las ventanas del templo, hermano. No cabía la gente alrededor del templo viendo lo que Dios iba a hacer esa noche, hermano. Yo comencé a desesperar, porque yo estaba ya en la parte de adelante acá. Cuando yo entré estaba vacío el templo, pero cuando el culto inició ya no había por dónde salir. Habían llenado hasta los pasillos, hermano. Ya no podía, nadie podía entrar y nadie podía salir. Yo me había quedado acorralado en la parte de adelante del templo, hermano. Eso comenzó a causar desesperación en mi vida. Yo comencé a sudar helado, mira. Solamente me le quedaba viendo al piso del templo, tratando de concentrarme, de distraerme para que el programa del culto a mí no me afectara. Llegó el momento cuando le pregunté a un joven: ¿dónde está el hombre que predica? Y me dijo: él está atrás del altar orando. Él saldrá a la hora de predicar. Mi venganza era contra el predicador. No esperé mucho. Llegó el momento cuando el pastor presentó al evangelista. Nunca olvido la experiencia de esa noche, hermano. En el momento que el evangelista tomó el micrófono, dijo estas palabras: hermanos, dijo, yo siento que aquí hay demonios entre nosotros. El Espíritu de Jehová me revela que hay espíritus extraños acá. Y mire, hermano, comienza la iglesia a clamar, a orar. Y la iglesia se soltó en un clamor, en un gemir al Señor, hermano. Unos lloraban, otros hablaban lenguas, otros proclamaban el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, reprendían demonios. Aquella oración duró quizás unos 15 o 20 minutos. Cuando la iglesia terminó de orar,
El evangelista abrió la Biblia para leer el texto en el cual predicaría. En el preciso momento en que él inició la lectura del texto, yo logré un máximo nivel de concentración y operé contra él. Cuando él estaba iniciando la lectura, yo operé contra aquel hombre. Te juro, yo me imaginé, hermano, yo ya me imaginaba ver que aquel hombre se desplomaba y caía tendido en el altar. Yo ya me imaginaba verlo bajo la fuerza del hipnotismo. Yo ya me imaginaba verlo controlado o herido en su trauma. Yo ya me imaginaba verlo, hermano, lesionado a aquel hombre. Lo extraño fue que aquel evangelista siguió con autoridad leyendo la palabra de Dios. Y yo hice el segundo intento y aquel hombre estaba terminando de leer el texto en el cual predicaría esa noche. Cuando yo hice 2 intentos y no lo logré, hermano, me puse de pie, metí mi mano al bolsillo izquierdo. Todo satanista obligadamente carga sus cosas en el bolsillo izquierdo. Para un satanista es determinantemente prohibido cargar algo en los bolsillos derechos. Ni una llave, ni una moneda, ni un peinecillo, ni un pañuelo. En la filosofía satánica se le ordena cerrar los bolsillos derechos de los pantalones. De igual manera, un satanista jamás debe tener un tatuaje en la parte derecha de su cuerpo, solo en la parte izquierda de su cuerpo. Yo cargaba las conjuraciones con Satanás y los demonios ahí, hermano. Y mira, de pie, con mi mano izquierda, apretando todas aquellas cosas. Hice el tercer intento de daño contra el predicador. Pero ni el primero, ni el segundo, ni el tercero dio ningún resultado. Aquel hombre comenzó a predicar con autoridad. Aquel hombre comenzó a predicar con unción del cielo. Dale un aplauso al Cristo de la gloria. Un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, 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 aleluya. Dale un aplauso al Dios de la gloria. ¡Alábalo, alábalo, alábalo! ¡Oh, aleluya! Mire, hermano, cuando yo hice 3 intentos contra el predicador y no logré nada, yo desesperé. Quería irme, pero ¿cómo? Si no había por dónde salir. Eso me obligó a quedarme. Solo que hubiera salido arrastrado bajo los pies de los hermanos. Eso me obligó a quedarme, pero no esperé mucho. Llegó el momento cuando el evangelista cerró la Biblia. Quizás 8 o 10 minutos después, el evangelista cerró la Biblia y dijo: hermanos, estoy luchando contra Dios. Dice Dios que no predique esta noche. No habrá mensaje. El Señor me dice que se manifestará con poder y liberación. Mire, hermano, en el momento que el evangelista decía esas palabras, la gente se puso en pie. Y el grueso de hermanos comenzaron a retroceder asientos y venía adelante la gente. Venían personas con manos levantadas aceptando al Señor. Y la gente venía adelante. Y el grueso de hermanos que venía atrás me vinieron empujando y me trajeron así, mira, frente al altar, frente al predicador, frente al siervo de Dios, hermano. Aleluya. Ahora la situación era más desesperante para mí, porque yo estaba así frente al altar y a mi alrededor cantidad de hermanos que hablaban en lenguas. Unos lloraban, otros danzaban, otros cantaban, hablaban en lenguas que yo no entendía. Había un mover del poder de Dios en el altar de la iglesia. El evangelista con autoridad dijo estas palabras: hermanos, yo no quiero a ningún creyente curioso orando con los ojos abiertos. Es peligroso, dijo, que un demonio salga de alguien acá y se mete en usted si está de curioso. Pido que todos cierren los ojos para orar. Y lo dijo con autoridad. El que no cierre los ojos, le voy a meter todo el dedo en los ojos. Causa risa, pero ese hombre lo dijo con unción, con poder, con autoridad. Lo peor es que yo estaba frente a él así, miren, frente a aquel hombre. Sabe Dios que a pesar de lo que él dijo, yo no cerré mis ojos. Cuando el evangelista dijo esas palabras y la iglesia comenzó a orar, yo me quedé en esta posición, con la vista al piso del templo, haciendo la cruz invertida con los pulgares de la izquierda en la columna, que es el mayor signo de un satanista. Es el mayor signo de victoria de un satanista, la cruz invertida con los pulgares de la izquierda en la columna. Yo me quedo en esta posición viendo el piso del templo. Y la iglesia comenzó a orar y a orar. Como a los 5 minutos de estar orando, yo sentí algo raro en mi vida, hermano. Yo comencé a sentir que caían gotitas de agua en mi cuerpo. No estaba dormido, no estaba soñando, estaba despiertito. Y seguían cayendo gotas de agua, como si estaba viniéndose una lluvia. Y las gotas de agua caían sobre mi cuerpo. Llegó el momento en que levanté mi vista al techo para ver si estaba cayendo alguna lluvia. Pero yo no sabía de dónde salía el agua. Y el agua seguía cayendo, las gotitas seguían cayendo sobre mi cuerpo. En ese momento sentí algo que entró a mi vida, hermano. Sentí una unción, un poder maravilloso. Y sin que nadie me dijera, cerré los ojos y bajé la cabeza ya con los ojos cerrados. Pero yo comencé a sentir un poder sobrenatural que fluía dentro de mí. El poder del Espíritu Santo de Dios visitaba mi vida esa noche por la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabes, hermano? En ese momento yo sentí una mano. Yo no sé quién me tocó, porque yo estaba ya con mis ojos cerrados llorando. Yo no sé si fue la mano del pastor, la mano del evangelista, la mano de un ángel o fue la mano de Jesús, no sé. Lo extraño es que esa mano como que tenía corriente de alto voltaje. En el momento que me tocó, mi cuerpo se estremeció.
Desde la planta de mi pie hasta la coronilla de mi cabeza. Mi cuerpo se comenzó a estremecer, hermano. Y yo cambiaba de posición, parándome firme cada vez más. Pero sabes, contra el poder de Dios no se puede. Llegó el momento cuando yo perdí la fuerza de mis piernas y caí de rodillas. Caí de rodillas en el altar. En el momento que caigo de rodillas, la lengua se me hizo como un nudo. Y comencé a hablar lenguas que jamás en mi vida había hablado. El Espíritu Santo me bautizó esa noche ahí. Cuando yo volví en mí, el pastor me dijo: joven, levántese, deme su nombre, usted aceptó a Cristo. Mi camisa estaba pegada a mi piel, bañado en sudor. Le dije: yo no he aceptado, y me fui. Pero yo me sentí diferente, hermano. Yo me sentía humillado, consternado. Esa noche no dormí ni un minuto. Amanecí el siguiente día, 16 de agosto. En la mañana los mozos que llegaban a la casa de mi padre le decían: tu hijo se hizo evangélico anoche. Mi papá dijo: gracias a Dios que se convirtió ese demonio. Yo le dije a mi papá: es mentira, no he aceptado. Todo ese 16 de agosto yo me sentí diferente, humillado, consternado. Segundo día, 17 de agosto, yo tenía que estar con el profesor Fronteras en el centro de la iglesia satánica de San Miguel, hermano. No pude presentarme. Eso que había en mi corazón no me dejó venir. 18 de agosto, 3 días después de la experiencia del templo, yo estaba en una inmensa propiedad de mi padre. Y en aquella propiedad, como a las 9 a las 10 de la mañana, escuché una voz que me dijo: regrese esta noche a la campaña. Cuando yo volví a ver, no había nadie en aquella inmensidad de tierra. Yo creo en la voz audible de Dios. Yo creo en que Dios puede hablarnos al oído. ¿Cuántos creemos aquí en la voz audible del Señor? Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso de gloria a Dios. ¡Aleluya! 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 Alabado sea el nombre del Señor. Ese 18 de agosto volví a la campaña sin que nadie me invitara. Ahora no me vine en la primera banca de delante, me quedé en el último asiento de atrás. No venía como enemigo, venía como amigo. Escuché la prédica. Cuando el evangelista hizo el llamado, Dios tocó mi vida. Quise aceptar al Señor, pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba como dormido, hermano. No pude mover ni un pie ni una mano. Quise levantarme, pero no pude. Ahí sentado comencé a llorar y a llorar. Un anciano de la iglesia me vio que lloraba y me dijo: joven, ¿querés aceptar? Y yo le indiqué con la cabeza que sí. Aquel anciano fue y me echó el brazo y me levantó y me trajo al altar. Ese día, de rodillas, yo confesaba con mi boca y recibí en mi corazón a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Pero hermano, desde la noche que acepté al Señor, Satanás me declaró guerra de muerte. Esa noche los demonios no me dejaron dormir ni un minuto. Toda la noche. Segunda noche no pude dormir ni un minuto. 3 noches después de haber aceptado, ni un minuto me dejaron dormir los demonios. 5, 6, 7 noches no podía dormir. 8, 9, 10 noches sin dormir un minuto, hermano. A las 10 noches sin poder dormir por batalla con demonios. Yo vine y le dije al pastor: pastor, ayúdeme. Me pasa esto y esto. El pastor me dijo: joven, siéntese y hable más. Y me dijo el pastor: joven, ¿tiene usted alguna oración satánica? ¿Ha leído algún libro? ¿Algún libro malo? Y yo le dije: pastor, yo soy un satanista. He pactado con Satanás. Tengo tantos libros satánicos. Dios mío, me dijo el pastor. ¿Y las oraciones dónde las tiene? Aquí las ando, pastor. Ahí las anda, me dijo. Sí. Yo ahí las cargaba todavía. El pastor con autoridad me dijo: usted me entregue esas oraciones ahorita y vamos a su casa y me dé esos libros. Y se viene conmigo al templo. Y no se va a ir hasta que Dios lo libere. Le habló a 3 diáconos, él y yo éramos 5 personas. Y me dijo el pastor: entramos en ayuno y oración y no te irás de aquí hasta que Dios te libere. Primer día de ayuno, segundo día, hermano, sin probar agua. Tercer noche, tercer día sin probar agua. Dios mío, ¿cuándo termine esto, pastor? Hasta que Dios te libere, me decía el pastor. Hasta que Dios te libere. 4 días sin probar agua en el templo. Oración día y noche. ¿Cuándo termine esto, pastor? Hasta que el Señor te libere. 5 días, en la 5ª noche yo estaba en la madrugada tirado sobre el altar del templo así. En la madrugada, cuando tuve un éxtasis, espero ser entendible en esto, Dios me trasladó al cuarto de la casa de papá, lugar donde yo dormía y lugar donde los demonios me perturbaban desde el momento que acepté al Señor. En ese momento yo comencé a sentir que alguien se mecía en una de las hamacas en la sala de la casa de mi padre. Cuando alguien se mece en una hamaca, tú puedes detectar los chirridos que dan los amarrados de la hamaca. En ese momento que yo escuché que alguien se mecía en una hamaca, escuché una voz me habló al oído y me dijo: levántate, que hasta una lámpara, alumbra, para que conozcas al demonio que te ha venido perturbando desde que aceptaste a Cristo. Cuando yo me levanté, hermano, y alumbré sobre aquella hamaca, nunca podré olvidar. En aquella hamaca había un demonio horrible, un monstruo difícil de describir. Su piel era más morada y azul, no tenía ni un tan solo cabello en la cabeza. Le brillaba la piel con el resplandor de la luz. Tenía pechos grandes que le llegaban por acá. Y en los brazos horribles tenía un niño de piel blanca, muy lindo el niño. Y el niño mamantaba sedientamente los horribles pechos del demonio. Mientras yo veía la escena, la voz volvió a mi oído y me dijo la voz: a tus pies hay unas rocas, arrójalas contra ese demonio. Cuando yo vi a mis pies, vi unas rocas. Cuando yo intenté recoger aquella roca y arrojarla contra el demonio dio un gigantesco salto como de 2 o 3 cuadras, hermano.
y dejó al niño llorando desesperadamente en la hamaca. La voz volvió a mi oído y me dijo: esa roca, ese es el poder del ayuno y el poder de las oraciones que has hecho. Cristo liberaba mi vida. El Señor liberó mi vida. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Cuando yo volví en mí le dije: pastor, sí, esto ha pasado. Mire, hermano, el pastor lloraba, brincaba, gritaba como loco medianoche en el templo y me decía: Cristo te ha liberado, eres libre, eres libre, eres libre, el Señor te ha liberado, eres libre, me decía el pastor. Sí, Jesucristo liberó mi vida para la gloria de su nombre. Cuando damos un aplauso de poder al Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo dijo claramente en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Dice el Señor Jesucristo: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha ungido, dice el Señor, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él puede liberarte ahora. Cualquier cadena que te ata, cualquier esclavitud que está oprimiendo tu vida, cualquier cadena del diablo que esclaviza tu vida, quizás sea una cadena de drogas, un vicio incontrolable en tu vida, perturbación, pesadillas, batalla con demonios. ¿Cuántos creen que Cristo está aquí en este momento? ¿Cuántos creemos que el Señor está aquí? Podemos darle un aplauso de gloria al Señor. Él está aquí. Jesús está aquí. ¡Aleluya! Si hubiera una persona que quiera que oremos por él, si hubiese una persona acá que quiera que oremos por tu vida para liberación, venga, voy a orar por usted. Ya sea que aceptas o reconcilias con el Señor o quieres liberación de tu vida, venga el Señor en este momento, en el nombre de Jesús. El pueblo que quiera liberación en esta hora, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Mira qué lindo, aleluya. Dios te bendiga, aleluya, gloria a Dios. Venga acá, vamos a orar por liberación. Este es un momento de poder, este es un momento de liberación. Toda cadena del diablo se rompe, todo ligamento del diablo se desintegra ahora, por el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Venga, vamos a orar por liberación. Vamos a orar por liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Todos con la mano en alto en el nombre de Cristo. Alza tus manos al cielo. Alza tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, vengo por la autoridad de tu palabra. Ministro liberación en este momento. Toda cadena, toda opresión, todo cautiverio desaparece ahora en el nombre de Jesús. Desconozco las diferentes necesidades de este pueblo que ha venido al frente. Mire esta multitud de personas aquí de rodillas, Señor. Desconozco, pero tú conoces cada necesidad. Ministra conforme a esa necesidad. Libera al cautivo, libera ahora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de opresión fuera. Espíritu de opresión fuera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Fuera toda opresión del diablo. Fuera todo cautiverio del diablo. Soy libre en el nombre de Cristo. Dilo conmigo. Jesucristo me ha libertado. Dilo. Jesucristo me ha libertado. Dilo. Jesucristo me ha libertado. Jesucristo me ha libertado, dilo. Jesucristo me ha libertado, repítelo. Repítelo. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios, rompe toda cadena. Te declaro libre en el nombre de Jesús. Te declaro libre en el nombre de Jesús.
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. Démosle un aplauso de victoria al Señor. Un aplauso de victoria. Un aplauso de victoria. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias por haber escuchado este testimonio. Te invitamos a que te suscribas a nuestros canales de Claudio Star y de la Iglesia Comunidad de Fe en Acción. Dios te bendiga.